Agradecemos muchísimo a José Yuste, periodista especializado en temas de negocios, economía y demás, conductor, desde luego, de la Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés y Pepe y Marco Mares, en fin. Querido Pepe, bienvenido, como siempre, a ese espacio que es tuyo también. Pepe, es un gusto estar aquí contigo, gracias. Gracias. Hoy te hemos convocado por este asunto que surgió en la Corte cuando la Suprema Corte de Justicia le niega el amparo a Ricardo Salinas Pliego y lo obliga a pagar, tiene que pagar al SAT, al Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda, algo así como 50,000 millones de pesos. Es un capital de 33,477 millones más los intereses acumulados. Más recargos, intereses, multas. ¿Tú recuerdas alguna cosa de es decir, algún hecho de esta naturaleza, de esta magnitud? No, Pepe, no. Incluso cuando se les cobró en el 2021, que estaba Raquel Buenrostro en aquel entonces en el SAT, que se le cobró a grandes contribuyentes, se pagaban, pero 2,000 millones de pesos, en fin, se le cobró a Walmart, se le cobró a BBVA, se le cobró a todos los grandes contribuyentes, pero no esta magnitud, ¿no? Claro, esto es un cobro porque dejaron de pagar impuestos en algún momento en algunas de sus muchas empresas. Tenemos aquí varias que tienen que ver, por ejemplo, con el grupo Electra. Sí. Son 3 y 2, son 5 expedientes de 2024 y 2025 y de TV Azteca 2 expedientes de 2025 por cantidades multimillonarias. El más caro es el de Electra. Uno de Electra de 2024 por 18,000 millones y de ahí te vas a 4,000, a 2,000, a 1,000, a 2,000, a 2,000. Sí, esto fue entre 2008 y 2013, donde se permitía algo que se llamaba una figura que se llamaba consolidación fiscal. La consolidación fiscal no era otra cosa más que si tú tenías un conglomerado empresarial, como es el caso de Grupo Salinas, ellos podían deducir de ciertas pérdidas las ganancias. Es decir, si tú tenías ganancias en TV Azteca, podías deducir las pérdidas de Electra, o si tenías pérdidas en Banco Azteca, podías deducir las del grupo, y así el grupo no pagaba tantos impuestos, con la idea de que todo eso lo dedicaran a la inversión. ¿Qué sucedió? Que en 2014 quitan esta consolidación fiscal. ¿Por qué, Pepe? Porque la consolidación fiscal, al fin y al cabo, se veía que sí, en varios grupos se estaban poniendo pérdidas de más. Entonces no pagaban ni los impuestos, ni invertían y ponían pérdidas de más. Se quita la consolidación fiscal. Y todos estos adeudos que tiene el Grupo Salinas desde aquel entonces, 2008-2013, vienen de esa consolidación fiscal. Correcto. Y entonces se suma esta cantidad que mencionábamos, 33,477 millones. Es lo que estima la Secretaría de Hacienda a través del SAT. Y entonces él tiene que pagar eso más los intereses acumulados. Porque este pleito lleva, ¿cuánto tiempo? No, pues desde el 2014, o sea, desde el 2008, algunos se dejaron de pagar, y 2014, o sea, realmente estamos hablando prácticamente, Pepe, de 17 años, en efecto, tú lo decías bien, más de 17 años. Ha dicho Grupo Salinas a través de un comunicado que tengo aquí en la mesa, ya lo comentábamos hace un rato, pero no lo voy a leer, simplemente te resumo que están en todo el derecho del mundo de acudir a las instancias internacionales que ellos consideren necesario para enfrentar este hecho de una tremenda injusticia. Dice, las resoluciones emitidas en esta instancia nos obligan, en la Suprema Corte, al no admitirles el amparo, nos obliga a acudir a otras vías, incluso en el ámbito internacional, para asegurar plena garantía y protección de nuestros derechos humanos. Sí, yo creo que van a tratar de ir a algunas comisiones de derechos humanos, internacional de derechos humanos, lo van a tratar de hacer, porque ya aquí en México pues ya llegaron al último. Lo último era la Suprema Corte. Ya llegaron a la Suprema Corte después de una intensa guerra y batallas que se dieron en amparos, Pepe, en ires y venires con los ministros. Los últimos fueron con Lenia Batres, con Yasmín Esquivel, que incluso ellas al subir en sus cuentas de Twitter, al escribir al respecto, decían, bueno, pues no, aquí hay un conflicto de interés, se les evitaba, en fin. Esos conflictos se dieron año tras año desde 2014,
Llegamos ahora y bueno, para Grupo Salinas, en efecto, tú lo comentas, para Grupo Salinas se les está cobrando doble porque sí tenían pérdidas. Para el SAT, desde aquel entonces dice, no, no tenías pérdidas, tenías ganancias. Y bueno, pues ya llegamos a esta instancia donde, imagínate, Pepe, estamos hablando pues casi de 2.500 millones de dólares que habría que pagar de impuestos. ¿Cuál es el recurso que tiene Grupo Salinas para enfrentar esta circunstancia? El recurso ya en México no hay, ya se no acabó. Ya se acabó Ya la se acabó en Corte, México, ya sentenció. Ya Al sentenció. negar el permiso, es decir, al negar el derecho de amparo, queda sentenciado. Exacto, porque de la Corte viene ya la orden al SAT y el SAT va a cobrar. Y el se SAT puede cobrar a los chinos. se puede cobrar a los chinos, en efecto, que ese es el gran temor, obviamente, que se cobra a los chinos con activos, que obviamente hay muchos activos en Grupo Salinas. Claro. ¿No? Desde la televisora, Electra, Banco Azteca, en fin, es un grupo empresarial grande, fuerte. Pues, entonces, ¿qué le queda al Grupo Salinas, a Ricardo Salinas? ¿Qué recurso le queda? ¿Pagar? ¿Se acabó? Yo creo que va a pagar porque ya o negociar el pago con el SAT. Puede ser que eso sí se pueda hacer, se pueda restaurar. ¿Sabes qué? Ya después de todo esto, posiblemente digan, lo acepto, pero de aquí te lo voy a ir pagando poco a poco, de esta manera, de esta magnitud, con esto. Podría ser. Podría ir a una instancia internacional, pero ya se ve complicado, ¿no? Que vaya a una instancia internacional. Hoy la misma presidenta, tú lo comentabas, habló del tema, dijo, bueno, que realmente que paguen y que dejen de estar financiando campañas en contra del gobierno. Exactamente, hoy habló mucho de esta campaña de la marcha que va a haber para el sábado. ¿Cuándo se rompió la relación de Ricardo Salinas con la Cuarta Transformación? Porque esto viene de tiempo atrás. Se rompe, según veo, 2021, después del tema de COVID, de la pandemia en 2020, se le veía haciendo que no tenía mucha restricción en el tema del COVID. Tú te acordarás que hacía cenas, en fin, no gustó en la Cuarta Transformación, empezaron a subir de tono los ires y venires, sobre todo en Twitter, empezaron a subir de tono, y de ahí pareció empezar a haber un distanciamiento donde había un acercamiento muy fuerte con López Obrador, con el expresidente López Obrador. Era un acercamiento total el que había. Tan acercamiento total que tú recordarás al principio del sexenio de López Obrador, donde se distribuía lo del bienestar, la tarjeta del bienestar era presente en el Banco Azteca, precisamente así empezó. Y después se creó el Banco del Bienestar, en fin, pero ahí empezó. O sea, ese era el acercamiento que existía. En 2019. Pero algo se rompió en medio. Algo se rompió, algo pasó, algo sucedió. Ellos sabrán. Pues te agradecemos mucho, Pepe Yuste, que nos hayas ayudado a entender la dimensión del tema y la profundidad y la complejidad de este asunto. Muchas gracias, Pepe. Gracias. Qué gusto. Te escucharemos con mucho interés esta noche en la Fórmula Financiera cuando termine este noticiario. Qué amable, Pepe. Gracias. Gracias. Buenas noches, José Yuste. ¿Qué más tienes, Oscar?